Ahora en nuestra sección de salud, un reporte sobre el nuevo programa de egreso temprano de UCI y rehabilitación de paciente crítico, donde hablaremos de protocolos de movilización temprana y sus consideraciones de seguridad y programa de rehabilitación más actuales. Ahora vamos con Juan Perilla, quien nos hablará sobre los paquetes Bundle o ABCDEF. Efectivamente, mi nombre es Juan Perilla, especialista en cuidado crítico, y hoy voy a hablarles un poco de lo que es el paquete ABCDEF. Básicamente es un conjunto de estrategias que utilizamos nosotros dentro del ámbito hospitalario para mejorar la atención de pacientes. Esto con el objetivo de optimizar la recuperación de pacientes críticos y minimizar de igualmente las complicaciones que estos puedan presentar. Para empezar, el paquete, el ítem número 1 es la letra A. Esta está relacionada con la valoración, prevención y tratamiento del dolor. ¿Y cómo hacemos esto? Básicamente se debe realizar primero una evaluación rutinaria del dolor. Se recomienda hacerla cada 2 horas. Y que en esta se empleen herramientas estandarizadas y validadas, como lo pueden ser las escalas numéricas y verbales del dolor. Se debe considerar también en pacientes que están utilizando soporte ventilatorio las asincronías que presente con el mismo y los niveles de agitación. De igual forma se recomienda que en el manejo del dolor se administren analgésicos de rutina para este control. Y a su vez se pueden utilizar diversas estrategias como lo puede ser la musicoterapia, la terapia física, los cambios de posición y terapias con medios físicos. Como segundo ítem dentro del paquete está la letra B. Esta está relacionada con pruebas espontáneas tanto de despertar como de respiración. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que para paciente en cuidado crítico se deben realizar interrupciones diarias de los niveles de sedación y analgésicos y a su vez mantener niveles de analgesia que requiera el paciente. Esto con el fin de acercar al paciente cada vez más a niveles más bajos de sedación y reducir el soporte ventilatorio. Se deben realizar entonces pruebas de respiración espontánea y de despertar según los criterios de seguridad para el paciente. Igualmente, durante este proceso se deben monitorizar tanto signos vitales, estado de conciencia, funcionamiento del ventilador o no, y si se presentan asincronías con el mismo. Como ítem número 3 es la letra C. Básicamente se relaciona con la selección de analgesia y sedación. Las recomendaciones están entonces que se debe primar primero por niveles de analgesia mínimos o nulos, primando por encima de los niveles de sedación. Esto con el objetivo de mantener al paciente en un estado de calma, pero a su vez en un estado de alerta. Como cuarto ítem tenemos la letra D, que se relaciona con el monitoreo y el manejo del delirio. Lo que tenemos que hacer aquí es monitorizar rutinariamente el delirio en el paciente, mínimo una vez al día. Esto de igual forma a través de herramientas estandarizadas, validadas o escalas específicas de delirio, lo que nos va a permitir categorizarlo según su tipología. Y junto con una valoración neurológica completa nos va a permitir identificar sus posibles causas. En cuanto al tratamiento, hay que enfocarse en intervenciones no farmacológicas principalmente. Estas van desde movilización temprana a promover la higiene del sueño, por ejemplo. También se debe tener en cuenta que se debe minimizar las restricciones físicas del paciente y, por ejemplo, dispositivos médicos que el paciente no requiera según su condición de salud. Como quinto ítem tenemos la letra E, que se relaciona con la movilidad y el ejercicio temprano. Esta lo que busca es iniciar de manera precoz la terapia física y las actividades de movilidad lo más pronto posible para el paciente. Se debe tener en cuenta la progresión de estas intervenciones y que la intensidad sea apropiada para el paciente. Es importante a su vez contar con dispositivos para la movilidad, como lo pueden ser caminadores, sillas de ruedas y sillas reclinables. Asimismo es importante que previo a estas intervenciones se verifiquen los criterios de seguridad del paciente y de aptitud para realizar actividad física y ejercicio. Como sexto ítem tenemos la letra F, que
que se relaciona con la participación y el empoderamiento de la familia. Para esta entonces se deben realizar estrategias de comunicación que tengan un lenguaje simplificado y concreto, para que se informe el estado del paciente a los familiares, el equipo de salud que va a tratar a su familiar, y se brinde también educación sobre la condición de salud del paciente. Para esto entonces se promueve la participación de los familiares en todo el proceso de recuperación del paciente, la toma de decisiones y la planificación del cuidado para su familiar. Esto es importante ya que los familiares son quienes mejores conocen a su paciente, a su familiar, y van a permitir que las estrategias de intervención sean más óptimas para el mismo. Para esto es importante también que se puedan ampliar los tiempos de visita y los tiempos en los cuales los pacientes están con sus familiares. Esto pues brinda un apoyo no solo al familiar, sino también a los profesionales de salud que lo van a tratar posteriormente. Por último, ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve todo esto de lo que yo les estoy hablando? Bueno, la importancia de este paquete ABCDEF radica en la promoción de la atención integral del paciente, mirar al paciente como un todo, lo que permita mejorar los resultados clínicos y, sobre todo, reducir la duración de la estancia hospitalaria para estos pacientes. Esto nos permite no solo que haya un aumento de satisfacción por parte del paciente, sino también de sus familiares, contribuyendo pues a una recuperación más rápida y efectiva. Ahora hablaremos de los criterios de seguridad para iniciar la movilización temprana. Estos son parámetros que se deben evaluar antes de iniciar la movilización y asegura que el paciente esté en condiciones estables para minimizar los riesgos de eventos adversos. Estos incluyen parámetros respiratorios en los que se miden los siguientes aspectos. Saturación de oxígeno debe ser superior al 88% para asegurar niveles adecuados de oxigenación durante la movilización. Frecuencia respiratoria de 5 a 40 respiraciones por minuto. Frecuencias por fuera de este rango pueden indicar inestabilidad respiratoria. Y fracción de oxígeno inspirado debe ser menor a 0.6 para que la movilización sea segura. Valores altos indican necesidad de apoyo respiratorio. PIB debe ser menor a 10 centímetros de agua. Un PIB alto puede indicar problemas respiratorios graves, lo cual hace inseguro el ejercicio. Parámetros cardiovasculares. Frecuencia cardíaca se recomienda que esté entre 40 y 130 latidos por minuto. Frecuencias demasiado bajas o demasiado altas podrían sugerir problemas hemodinámicos. Presión arterial sistólica debe estar entre 90 a 180 milímetros de mercurio. Uso de medicamentos vasoactivos. Se considera seguro movilizar al paciente si no hay un aumento reciente en la dosis de vasopresores en las últimas 2 horas. Ausencia de isquemia miocárdica. Debe detectarse cualquier signo de isquemia activa, por ejemplo dolor de pecho o cambio en el electrocardiograma. Criterios neurológicos. Nivel de conciencia. El paciente debe estar consciente y sin agitación. El nivel de sedación no debe ser profundo, idealmente en la escala de RASS de -2 o superior. Capacidad de seguimiento de órdenes simples. Esto indica un estado mental adecuado para colaborar con la movilización. Ausencia de presión intracraneal elevada. En pacientes neurológicos, la presión intracraneal debe ser normal o estable, ya que la movilización podría afectar la perfusión cerebral. Otros factores. Ausencia de fracturas inestables. Las fracturas sin estabilización aumentan el riesgo de lesiones adicionales. Sin hemodiálisis continua. La hemodiálisis podría interferir en la movilización y presenta un riesgo adicional por la presencia de catéteres. Temperatura corporal controlada. La fiebre superior a 38.5 grados centígrados podría indicar una infección activa o una inflamación que podría agravarse con la actividad física. Sin sangrado activo. El paciente debe estar estable y sin signos de hemorragia reciente o activa. Señales de alerta para movilización activa. Sistema de señalización. Este permite clasificar la seguridad para la movilización en función de criterios específicos y se divide en 3 señales de alerta. Señal roja. La movilización está contraindicada ya que existe un alto riesgo de efectos adversos graves. Ejemplo de situaciones de señal roja. Incluye saturación de oxígeno menor a 90%, modo de ventilación como la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, pacientes en posición prona o con bomba de balón intraaórtico, arritmias o taticardia ventricular no controladas, pacientes con presión arterial por debajo del rango objetivo o que requiera intervención para la bradicardia,
Señal amarilla. La movilización es posible, pero se debe realizar con precaución y tras una evaluación detallada del riesgo-beneficio, ya que existe un riesgo potencial de eventos adversos. Ejemplos incluyen pacientes con movilidad limitada debido a delirio, pero que pueden seguir algunas instrucciones, presencia de catéteres venosos o arterial femorales, pacientes con soporte ventilatorio que cumplen con criterios mínimos de seguridad. Señal verde. Los pacientes en estas condiciones para la movilización activa con bajo riesgo de efectos adversos, ejemplos de criterios de señal verde incluyen saturación de oxígeno mayor o igual a 90% en respiración estable, pacientes con tubos endotraqueales o traqueostomías que pueden manejar la respiración. Buen día para todos nuestros televidentes. Es importante que conozcan los eventos adversos de la movilización temprana en UCI. Los estudios reportan que los eventos adversos graves son poco frecuentes, menor al 4% durante la movilización temprana, pero es muy esencial ser cuidadosos. ¿Cuáles son los tipos de eventos adversos? Encontramos hipotensión postural, que es bajada de presión al colocarse o al ponerse de pie, que se observa comúnmente en pacientes inmovilizados, de saturación, que es la caída de oxígeno en sangre, que puede requerir pausas o ajustes en la administración de oxígeno. Por eso es muy importante monitorear frecuentemente los signos vitales. Esto permite identificar de inmediato si se presenta algún riesgo y detener la movilización si es necesario. Por otra parte, es importante conocer las estrategias de seguridad. Estas están diseñadas para reducir los riesgos y promover una movilización exitosa. Algunas de estas estrategias incluyen la evaluación integral previa. Es importante que antes de cada sesión es crucial hacer una evaluación integral del paciente para verificar que cumpla con los criterios de seguridad. La capacitación del personal. Es importante capacitar a los equipos de salud sobre los criterios de seguridad y el uso correcto de los dispositivos para garantizar una movilización efectiva. El uso de protocolos y herramientas de monitoreo. Los protocolos específicos para la movilización temprana deben incluir guías detalladas para el monitoreo de signos vitales y pautas de intervención en caso de cambios en la condición del paciente, una atención multidisciplinaria, un equipo que incluya fisioterapeutas, enfermeros y médicos y permita una mejor planificación y monitoreo de la movilización, asegurando que cada disciplina evalúe la seguridad desde su especialidad. Hemos recibido información importante de algunas guías y protocolos donde nos destacan tener en cuenta o basarnos en algunas recomendaciones como son la progresión de la intensidad de la actividad física. Tenemos que empezar de una intensidad baja, ejercicios de bajo impacto, y aumentar gradualmente esta intensidad, ¿sí? Pues porque no podemos empezar de una forma, digamos, brusca, por decirlo así, con nuestro paciente. Entonces tenemos que aumentar la intensidad gradualmente de acuerdo a la respuesta del paciente. Entonces, según el protocolo de Morris, las primeras fases pueden incluir en ejercicios pasivos o asistidos para mejorar, digamos, toda esta parte de la movilidad articular y la conciencia corporal del paciente. Y una vez que este paciente tolere estos ejercicios, se puede avanzar hacia ejercicios activos, de pie, de manejar deambulación, cambios de posición, donde el paciente genera un esfuerzo. A medida que el paciente mejora, podemos incluir actividades de mayor intensidad, tanto como ejercicios resistidos para mejorar la fuerza y la resistencia física más que todo. Es importante involucrar un equipo multidisciplinario para todo un proceso de rehabilitación. Se debe tener en cuenta todo un esfuerzo conjunto entre fisioterapeutas, enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud. Esto garantiza una atención coordinada, adecuada, donde las condiciones y progresos del paciente se van a ver reflejados según el trabajo multidisciplinario de todos estos profesionales en conjunto. También se debe involucrar mucho todo el proceso
o toda la parte de educación al paciente y a sus familiares, pues porque la familia juega un rol importante en todo el proceso de recuperación para desempeñar dentro del apoyo emocional del paciente y que el paciente se sienta acompañado dentro de su proceso de rehabilitación. Si tenemos el apoyo de la familia, la educación al paciente y la educación al cuidador va a ser de mucha más facilidad para que éste se convierta en un solo conjunto de un proceso de rehabilitación completo. Buen día. Otras de las recomendaciones que también nos informan o nos llegan para la rehabilitación del paciente crítico es que el paciente es una persona diferente, o sea, tiene que haber una evaluación personalizada, por ejemplo. Entonces, antes de que el paciente ingrese a UCI, deberíamos hacer una evaluación de las condiciones de este paciente y antes de cada sesión, pues para sí mismo también poder fomentar y crear un plan fisioterapéutico personalizado, porque recordemos que cada persona es un ser diferente. Depende de las características, puede ser, depende de su estado hemodinámico, su estado de conciencia, su estado respiratorio. Entonces, pues según la evolución, se le hace en esa sesión o bueno, en esa visita del paciente un plan de fisioterapia individualizado y diferente a cada uno. Otra de estas también es muy importante la educación al paciente, la familia. Recordemos que la familia es el ámbito muy importante del paciente, ya que pues esta puede llegar a causarle cierta actitud como de ansiedad, o asimismo por el contrario puede ayudarle a causar una actitud donde pues la adherencia al tratamiento sea mucho más efectiva. Entonces el paciente tenga una buena actitud para pues hacer estas terapias y para que la progresión pues de todo esto sea un poquito más eficaz y efectiva del paciente.